Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, de muchas novedades. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy les va a dejar con la boca abierta, con una mezcla de sorpresa, intriga y un poquito de nostalgia para algunos. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza, dos estrellas que han conquistado corazones a nivel internacional con su talento y carisma, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, ellos son los protagonistas de esta historia que les traigo hoy, y créanme, el giro que ha dado es algo digno de una telenovela, pero de la vida real. Antes de sumergirnos en los detalles, les hago una invitación muy especial, si todavía no son parte de nuestra gran familia, les animo de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por aquí abajito, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que vamos a ello sin más preámbulos. Imaginen por un momento el revuelo, la conmoción. El 11 de diciembre de 2025, una fecha que pasará a la historia para muchos seguidores, amaneció con un titular que parecía sacado de un guión de película. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla con su química explosiva, aquellos que muchos vimos como la pareja perfecta, y que a pesar de que su romance televisivo terminó, la ilusión de muchos fans persistió. Bueno, pues están de nuevo en el centro de atención, pero por una razón completamente inesperada, una que ha generado un torbellino de especulaciones y conversaciones. Para aquellos que quizás no están tan al día, Can Yaman es este actor turco que ha sabido traspasar fronteras con su presencia magnética y su talento para la actuación. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando por roles de galán seductor hasta personajes más complejos y profundos. Y Demet Özdemir, ¿qué decir de ella? Una actriz y bailarina que irradia luz propia, con una dulzura y una fuerza interpretativa que la han convertido en una de las favoritas del público. Juntos en series como Erkencikus, crearon una magia en pantalla que cautivó a millones y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Esa conexión que transmitían, esa química que parecía palpable, hizo que los espectadores soñaran con verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y claro, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no se hicieron esperar. Fueron muchas las miradas que se posaron sobre sus interacciones, buscando señales, interpretando cada gesto, cada comentario. Y aunque en su momento compartieron momentos que alimentaron estas fantasías de los fans, la realidad, como suele suceder, tuvo su propio curso. Tuvieron sus idas y venidas, sus momentos de cercanía y sus distancias, dejando siempre una ventana abierta a la especulación. Pero lo que ha sucedido ahora, en este diciembre de 2025, va mucho más allá de un simple rumor o una reconciliación esperada. La noticia en sí, mis amigos, es tan impactante que ha puesto a todos a debatir. Se trata, nada más y nada menos, de un proyecto conjunto, pero no uno cualquiera. No estamos hablando de una nueva serie, ni de una película que los reúna como protagonistas románticos. No, señores. Lo que se ha anunciado y que ha generado este terremoto mediático es la colaboración de Can Yaman y Demet Özdemir en un documental. Sí, lo han leído bien. Un documental que, según los primeros indicios, explorará las raíces de la industria televisiva turca, su impacto global y, por supuesto, la experiencia personal de dos de sus figuras más emblemáticas en este vertiginoso ascenso. Imaginen la cantidad de puertas que este proyecto podría abrir, la perspectiva única que Can y Demet pueden ofrecer sobre este fenómeno cultural. Se dice que el documental se adentrará en los desafíos, los éxitos y las anécdotas detrás de cámaras de las producciones turcas que han conquistado el mundo. Y la elección de Can y Demet no es casualidad. Ellos representan en muchos sentidos la cara visible de este éxito internacional, protagonistas de historias que han cruzado fronteras y han enamorado a audiencias de diferentes culturas. La idea de verlos juntos trabajando codo a codo en un proyecto tan ambicioso, pero desde una perspectiva diferente a la que nos tenían acostumbrados, es lo que realmente ha capturado la atención. Ya no serán los enamorados de ficción, sino dos profesionales compartiendo su visión sobre la industria que los ha catapultado a la fama. ¿Cómo será su dinámica fuera de los sets de rodaje, en un ambiente más relajado pero igual de exigente? ¿Qué secretos revelarán sobre sus inicios, sobre sus motivaciones, sobre los sacrificios que implica ser una estrella global? Las FU.
Entes cercanas a la producción mencionan que el documental pretende ser una mirada profunda y honesta a la telenovela turca como fenómeno cultural, analizando su éxito, su influencia en otros mercados y las historias humanas que hay detrás de cada producción. Y tener a Can y Demet como guías en este recorrido es, sin duda, un gancho potentísimo. Se rumorea que las grabaciones ya han comenzado en secreto con visitas a lugares emblemáticos de Estambul, entrevistas con directores, guionistas y otros actores que han sido parte fundamental de este fenómeno. Además, se habla de la posibilidad de que ambos compartan, por primera vez de forma pública y detallada, sus propias experiencias y reflexiones sobre el impacto que la fama mundial ha tenido en sus vidas personales y profesionales. ¿Será este un espacio para sanar viejas heridas, para cerrar capítulos o simplemente para compartir una visión conjunta sobre el presente y futuro de la televisión turca? La expectativa es altísima. Y es precisamente este halo de misterio, esta combinación de lo conocido con lo inesperado, lo que ha generado tanta emoción y especulación. Los fans, aquellos que los han seguido desde sus primeros pasos, están divididos entre la emoción de verlos juntos de nuevo, aunque sea en un proyecto diferente, y la curiosidad por descubrir qué facetas de su personalidad y su experiencia saldrán a la luz. Pensemos en las preguntas que surgen. ¿Cómo se sintieron al recibir esta propuesta? ¿Hubo alguna duda inicial? ¿Comparten la misma visión sobre la industria? ¿Qué desafíos esperan al abordar un tema tan amplio y a la vez tan personal? Y por supuesto, la pregunta que muchos se hacen y que quizás el documental responda, ¿cómo es su relación actual, más allá de lo profesional? ¿Se ha transformado la dinámica entre ellos con el paso del tiempo? Este proyecto sin duda, tiene el potencial de ser un éxito rotundo. No solo por la fama de sus protagonistas, sino por la temática en sí. La influencia de las producciones turcas en el mercado internacional es innegable. Han logrado conquistar audiencias en América Latina, en Europa, en Asia, creando una comunidad global de seguidores fieles. Y este documental se presenta como la oportunidad perfecta para entender las claves de este fenómeno, para desentrañar los hilos que tejen estas historias que cautivan a tantos. La noticia, como les decía, ha sido recibida con una mezcla de sorpresa, entusiasmo y hasta un poco de incredulidad. En redes sociales, los comentarios se han multiplicado. Algunos celebran la oportunidad de ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo, independientemente del formato. Otros se muestran escépticos, preguntándose si la química que desbordaban en pantalla se trasladará a este nuevo ámbito. Y no faltan los que sueñan con que esta colaboración profesional sea un trampolín para una reconciliación personal, algo que muchos fans aún anhelan. Es fascinante cómo dos artistas, que alcanzaron la cima de la fama con historias de amor ficticias, ahora se unen para contar la historia, quizás no de amor, pero sí de pasión y dedicación a su arte, a la industria que los ha visto crecer. Es un giro interesante en sus carreras, una evolución que demuestra su madurez artística y su deseo de explorar nuevas facetas dentro del mundo del entretenimiento. Además, el hecho de que sea un documental les da la libertad de ser ellos mismos, de hablar desde su propia perspectiva, sin los filtros de un guión preescrito. Esto puede ser un arma de doble filo, claro. La honestidad puede ser catártica y reveladora, pero también puede generar controversias si se tocan temas sensibles. Lo que sí es seguro es que será una oportunidad única para conocer a Can Yaman y Demet Özdemir de una manera más íntima y profunda. Y aquí es donde entra la verdadera magia de las redes y de nuestro canal. Ustedes, mis queridos seguidores, son parte fundamental de esta conversación. Sus opiniones, sus expectativas, sus preguntas, todo eso enriquece el debate y nos ayuda a entender mejor cómo se está recibiendo esta noticia. Por eso quiero invitarlos a reflexionar conmigo. ¿Qué es lo que más les intriga de este documental? ¿Qué preguntas les gustaría que Can y Demet respondieran? ¿Creen que esta colaboración profesional podría fortalecer su vínculo, sea cual sea la naturaleza de su relación actual? Imaginen la pantalla grande o las plataformas de streaming, proyectando imágenes de Estambul, intercaladas con entrevistas a estos dos gigantes de la televisión turca. Se habla de que el documental podría estrenarse a mediados del próximo año, lo que significa que aún tendremos tiempo para seguir especulando y, lo que es más importante, para prepararnos para lo que venga. En resumen, la noticia del 11 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca terminan. Lo que parecía ser un capítulo cerrado, ha vuelto a abrirse de una forma totalmente inesperada. Un
Documental sobre la industria televisiva turca, con ellos como protagonistas, es un proyecto ambicioso que promete revelar facetas inéditas de sus vidas y carreras, y que sin duda, mantendrá a todos expectantes. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta noticia les haya resultado tan intrigante y emocionante como a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por ser parte activa de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Qué esperan de este documental? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman y de Method Demir, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.